Ok. Como nuestra última conferencia del día de hoy, me gustaría presentar a Axalta nuevamente en su división de servicio técnico. Entonces voy a presentar un video antes de comenzar a presentar a mi compañero. Ahora sí, es un gusto para mí presentar a Felipe Blanquet, nuestro ejecutivo de servicio técnico. Felipe es ingeniero industrial con 24 años de experiencia en pintura en polvo, 22 de ellos en Axalta, incluyendo las áreas de calidad, R&D, procesos, customer service, administración de producción, administración de portafolios y servicio técnico. Adelante, Felipe. Gracias. La presentación se la puede poner. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a hablar nosotros de las pruebas, más bien de las normas ASTM que se requieren para la evaluación de los recubrimientos. Primero que nada es de dónde surge la necesidad de hacer mediciones, de tener buenos pretratamientos, de tener buenos equipos de aplicación. ¿De dónde surge esa necesidad? Adelante. Bueno, yo creo que todo lo que estamos haciendo es precisamente porque estamos aquí porque quizás tenemos áreas de oportunidad en estos procesos. Todos padecemos de algo y estamos aquí porque tenemos que cumplir los requerimientos de nuestros clientes. Esa es la razón, pero tenemos áreas de oportunidad que queremos ver cómo las arreglamos para que nuestro cliente tenga el mejor servicio y la mejor calidad. Dos puntos claves: calidad. ¿Y qué quiere decir calidad? Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, ¿verdad? Para los que veo muchos personajes que ya tienen muchos años de experiencia en la aplicación de recubrimientos. Por ejemplo, una prueba, alguien que se acuerde de alguna prueba que se hace en taller para ver si una pintura está bien curada. Un golpe con una varilla, por ejemplo. Frote de MEC. Alguna prueba de taller, no tanto de… El golpe, la flexibilidad. Un golpe, una flexibilidad. La de garra. La de garra, pues digamos que sí podemos incluirla, claro que sí. ¿La de golpe es válida? ¿La prueba de golpe es válida? ¿Dices que sí? Sí, ¿por qué? Me parece que estás bien, pero dime por qué crees que sea así. En un cierto momento ahí se podría probar si ya está el producto listo como para, no sé, o sea, ser empacado o pasar al siguiente proceso. Ok. ¿De qué dependería esto? De que el cliente me validara, que esa es una prueba que él necesita, ¿verdad? La otra es, el problema que tendríamos con este tipo de pruebas es que no son objetivas. No son objetivas. Alguien decía por ahí que esa prueba dependería de la suegra o del suegro. ¿Qué quiere decir? Que si un día antes yo me peleé con mi suegra o con mi suegro, no va a pasar nada, porque le voy a pegar con toda mi furia, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hacerlo de una manera objetiva. Y para hacerlo objetivo, todas las pruebas, hay una asociación que se llama Association Standard Test Methods. ¿Sí? La ASTM es la que rige y la que regula las pruebas que se hacen. Ahora bien, no quiere decir, o lo que quiere decir es que nosotros nos apeguemos lo más que podamos a estas pruebas para hacer objetivas nuestras pruebas, ¿sí? Pero de acuerdo a la necesidad de lo que dijo aquí el compañero Jaime, de lo que nos pida nuestro cliente. Nuestra cliente es la voz de entrada más importante para saber. Pero si nos apegamos en la mayor medida a estas normas,
vamos a ser más efectivos. Y, por supuesto, vamos a poder atender clientes de todo tipo. Estas son las normas a las que nos vamos a revisar el día de hoy. Y vamos a comenzar con la ASTM de 2794, el método de ensayo estándar para resistencia de recubrimientos orgánicos a los efectos de la deformación rápida o prueba de impacto. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos que el recubrimiento sea aplicado en un calibre 24. El espesor es clave para hacer una liberación, por eso trajimos a nuestros amigos de Fischer que ya nos hablaron de medidores de espesores, pero el espesor es clave. Debemos hacer las pruebas o realizar las pruebas en los espesores en los que nos marca la hoja técnica de nuestro proveedor. Entonces necesitamos un panel de acero calibre 24, un tubo guía de 24 a 48 pulgadas de largo que se va a dejar caer verticalmente en una base, un punzón de acero con cabeza hemisférica de un diámetro de .500 pulgadas o .625 pulgadas, 625 pulgadas. La cabeza se levanta el vástago y se deja caer a las libras que nosotros necesitamos verificar. Vamos a necesitar una solución de sulfato de cobre acidificado también. ¿Cómo lo vamos a revisar? Tenemos 3 métodos para revisarlo, hablados para la ASTM. El primero es con una lupa, es sencillo, con la lupa estamos revisando para ver si hay alguna grieta o fractura en el recubrimiento que ha sido golpeado. El segundo método es con un paño de franela blanco saturado con la solución de cobre. Esa solución de cobre es un catalizador de la oxidación. Entonces se lo vamos a dejar a 15 minutos ese trapo, lo vamos a dejar sobre donde golpeamos la placa, 15 minutos, y después de esos 15 minutos, si se impregnó de óxido, quiere decir que se fracturó el recubrimiento y que ha perdido su permeabilidad. Y también tenemos aparatos electrónicos que detectan rupturas en la película. Le pasamos el cepillo y cuando hace un sonido quiere decir que hay una continuidad del voltaje ahí. Entonces el recubrimiento ha sido fracturado y la prueba ya no pasa. ¿Qué es lo que vamos a reportar o lo que se recomienda reportar de acuerdo a la ASTM? Las libras sobre pulgada que se van a evaluar. Normalmente los recubrimientos, el 90-95% de los recubrimientos en el mercado es de 140 a 160 libras, pero hay sus excepciones, ¿verdad? Hay que revisar la hoja técnica siempre. El impacto directo, si fue impacto directo o indirecto, al revés de la placa, en el reverso. El espesor de recubrimiento, nuevamente es clave. El calibre del sustrato y el tipo de metal. Método para examinar el impacto, qué método fue el que usamos, si fue el de lupa, si fue el líquido o fue por electrónico. Y las condiciones atmosféricas bajo las cuales se acondicionaron y probaron los paneles recubiertos. Aquí dice algo bien importante, condiciones atmosféricas bajo las cuales se acondicionaron. Muchas de las normas incluyen temperaturas controladas y ambientes controlados de humedad. Entonces hay que verificar la norma para ver si lo necesitamos. Normalmente nosotros lo que hacemos o lo que hace un buen aplicador de recubrimientos es que tiene sus laboratorios, pero la mayoría no tienen ni temperaturas ni condiciones de humedad controladas, lo hacen inclusive en la línea. Como lo repito, esta es la norma y es como dice que debería hacerse. No quiere decir que ustedes, las pruebas que ustedes hacen no sean válidas. Son válidas porque la principal voz para saber si están haciendo bien o mal las cosas es su cliente final, sus partes por millón de rechazo. La norma D3363, el método de prueba estándar para la dureza de película mediante la prueba de lápiz. Este método usamos un lápiz o un portaminas, le dejamos una separación, una longitud de 5 o 6 milímetros. Para hacerlo, tiene que tener la punta achatada, eso se hace con una lija, para dejar la punta achatada, y se hace un recorrido del lápiz de aproximadamente 6.5 milímetros. La norma dice que se puede hacer de manera manual, pero realmente lo más objetivo es cuando se usa una masa patrón que viene en un kit. Nosotros corremos ese lápiz
corremos ese lápiz y si la rayadura forma una zanja que se puede detectar con la uña, quiere decir que la prueba no pasa. Podemos hacer de acuerdo a las mediciones de los lápices, 1H, 2H, 3H, etcétera, etcétera. Si la prueba pasa 2H y cuando yo le pongo 3H ya se forma una zanja detectable con la uña, quiere decir que mi recubrimiento pasa 2H. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí es lo que yo comentaba. Aquí dice, realizar la prueba 23 más menos 2 grados centígrados y 50 más menos 5% de humedad relativa. Es difícil a veces tener un laboratorio controlado en las instalaciones. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es extrapolar estas pruebas a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que vamos a reportar? Según la STM, el lápiz más duro que no romperá ni rayará la película, el fabricante de lápices, número de lote o serie y grado, el fabricante de la pintura, número de lote o serie y grado de lámina o lápiz utilizado. Y cualquier desviación en las condiciones estándar, incluyendo si hay rugosidad en acabado. Esta prueba no es recomendable para recubrimientos con textura. ¿Por qué? Porque el lápiz se atora con esa rugosidad. Práctica estándar para evaluar resistencia a disolventes, porque muchos dicen, oye, en la prueba de curado, no es prueba de curado, es prueba de resistencia a solventes o de recubrimientos orgánicos mediante fricciones con disolventes. Esta práctica es mediante frotamientos y la norma lo que hace es tratar de hacerlo lo más estándar posible. Me dice la norma que puedo usar metiletilcetona, gileno u otros disolventes. Nosotros tenemos que registrar qué disolventes usamos. Metiletilcetona actualmente es muy difícil encontrarlo porque está muy restringida. Hay algunos detalles legales que prácticamente ya van a impedir en el futuro usarlo. Para hacerlo de manera más objetiva, se coloca la placa o la pieza sobre una báscula y se le aplica una fuerza de 1 a 2 kilos de manera constante. Se selecciona una superficie de 4 pulgadas de largo donde vamos a aplicar esa fuerza y con el dedo índice debidamente protegido en el centro de la almohada, del paño o algodón, tiene que ser de algodón, ya sea una torunda o un paño de algodón. Si usamos algunas otras telas sintéticas, se empieza a degradar la tela y se queda ahí en la placa y nos da una lectura engañosa, pues tiene que ser algodón. Y con el dedo índice en un ángulo de 45 grados. Se hacen frotes, 50 frotes, y tienen que ser con duración de 1 segundo aproximadamente entre la ida y la vuelta. Igual, dice la prueba a realizar 23 grados centígrados, más menos 2 grados centígrados y 50 más menos 5% de humedad relativa. ¿Qué es lo que yo voy a reportar o qué es lo que tiene que reportar la STM cuando hace esa prueba? Es la descripción de la tela utilizada, el disolvente utilizado, el número de fricciones dobles, el grosor de la película antes de la fricción y si se realizan mediciones adicionales, brillo, dureza, etcétera, etcétera. Anota el tiempo entre la finalización de las fricciones dobles y la prueba. Estas pruebas se tienen que hacer mínimo después de 24 horas de realizada la prueba. Nuevamente, ¿cuál es el pasa o no pasa? Me lo dice mi cliente. El cliente es el que me va a decir, oye, yo necesito que tu pintura pase, no sé, 25 frotes dobles. Si pasa el 25 estoy dentro. Y si no pasa es culpa del pretratamiento, ¿verdad? Dije. La STM 522, métodos de prueba estándar para la prueba de doblado. Ya hablaron un poquito también aquí el ingeniero Héctor, ¿verdad? Ya habló un poquito de eso. Se utilizan 2 instrumentos para esta medición. Uno de ellos es el mandril cónico, tiene una palanca que se le da, se aprieta la palanca y genera una elongación. Si en esa elongación genera una fractura, pues la prueba no pasa. También tenemos mandriles cilíndricos. Típicamente las liberaciones del 99% son a 1/8 de pulgada. La prueba se debe realizar en calibre 22. Igual,
las condiciones atmosféricas para la realización de la prueba, y lo que yo tengo que reportar es la media y rango de elongación del recubrimiento o valores de resistencia a la fibrilación por cada muestra, si lo solicita el cliente, el espesor, el método, las condiciones ambientales y el tipo de sustrato. La STM 523-14, el método de ensayo estándar para el brillo especular. Esto necesitamos un brilómetro que nos va a arrojar una luz que incide sobre la pieza o sobre la placa y nos va a dar una medición. Esta medición típicamente tiene, bueno, tres tipos de geometrías, en 60 grados, en 20 grados y en 85 grados. 20 grados típicamente es en el sector automotriz. Para casi todo lo demás, yo no conozco a alguien que haya medido 85 en particular, pero casi todos los demás lo miden a 60 grados la incidencia de la luz. Dice aquí que las lecturas promedio, ¿qué es lo que tengo que reportar? Lecturas promedio de brillo especular y la geometría utilizada, uniformidad de la superficie, si la uniformidad de la superficie es de interés. La presencia de cualquier espécimen que exhiba lecturas de brillo que varíen en más de 5% de su promedio. O sea, si hay una variación de arriba del 5% en el promedio, hay algo que está pasando en la pieza. Bueno, o en el curado de la pieza o en la pintura, algo está pasando. Se debe agregar también el nombre del fabricante y el modelo de brillómetro. Y el estándar de trabajo o estándares de brillos normalmente son en relación a las geometrías que se usan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Gracias. La práctica estándar para el cálculo, la D2244, práctica estándar para el cálculo de tolerancias de color y diferencias de color a partir de coordenadas de color medidas instrumentalmente. Ojo, instrumentalmente. Para el efecto necesitamos un aparato, un colorímetro, que nos ayude a detectar diferencias de color o un delta, que es lo que nos dice el argot. Lo que nos va a hacer este aparato es una fórmula matemática donde genera un delta entre un estándar contra nuestra aplicación, ¿sí? También la norma nos permite una liberación visual. Pero ojo, muy importante, para que sea válida una liberación visual, tenemos que tener una cámara de luces. Una cámara de luces, una luz específica que nos diga nuestro cliente para saber cómo lo voy a liberar. Y la otra, nuestro observante debe ser un observante que tenga capacidad promedio para distinguir los colores. Es un caso, ya no está Ángel, pero un cliente en su zona, cuando dijimos esto empezaron a evaluar a la gente que libera en calidad y resulta que la gente que libera color era daltónico. O sea, de veras es un caso real. Ya tuvieron que enviarlo a otra área, pero ya empezaron a evaluar que el personal de calidad que liberaba el color tuviera una vista promedio para liberación de color. ¿Qué es lo que voy a reportar en esta diferencia? La diferencia tal del delta de cada muestra respecto a su referencia. Perdonen, para liberación visual también bien importante, porque luego me dicen, oye, es que yo lo libero visualmente. Bueno, está bien, ¿y qué color es? Es un negro, muy bien, ¿y contra qué lo liberas? Si es visual, necesitamos un patrón. Bien importante tener un patrón, y bien importante que ese patrón es una placa normalmente de referencia, sea un patrón que se cambie de una manera constante, porque esos patrones luego los tienen en la línea, se van agarrando, los van agarrando, los van limpiando, los van degradando y poco a poco va cambiando sus condiciones. Entonces es bien importante que cuando hagan liberación visual tengan un patrón de referencia que sea adecuado. Necesitamos también la identificación del instrumento utilizado, nombre de fabricante y número de modelo, la combinación de iluminante observador y la ecuación de diferencia de color utilizada, que viene en las instrucciones del proveedor. Iluminantes estándar, normalmente Axalta libera en D65, luz de día promedio. También ese es un dato bien importante. Si la liberación que van a hacer ustedes, qué tipo de iluminante
debe llevar. Iluminante estándar C, luz de día promedio, y iluminante estándar A, luz incandescente. Esa señal nos la da nuestro cliente, si es necesario. Depende del mercado en el que estén ustedes trabajando. La norma ASTM B117, 19, práctica estándar para operar la cámara salina. Realmente estas son especificaciones, de hecho yo recomiendo que tomen esa fotografía, de lo que debe llevar una cámara salina para ser certificada, para que esas pruebas de corrosión que van de nieve salina que van a llevar a cabo dentro, que cumpla con todos esos condicionantes. Agua destilada, todas las características, igual que el cloruro de sodio, que es bien importante, total impurezas, igual a 0.3%, hialuros, bromuros, fluoruros, ioduros, excluyendo el cloruro, cobre, menor a 0.1, el cobre menor a 0.3 partes por millón, y un antiaglomerante no debe tener, porque los antiaglomerantes son inhibidores de la corrosión. Entonces nos va a dar, si tiene un antiaglomerante, nos va a dar un resultado falso. Este es un mapa que nos dice más o menos, o un diagrama que nos dice cómo debemos, en qué condiciones tenemos que tener nuestra cámara salina. Área automatizante, colectores de niebla, intercambiador de niebla, etcétera, etcétera, y los parámetros de la cámara salina, los mínimos y los máximos. Realmente una cámara salina no es barata, ¿verdad? Entonces es difícil que todos ustedes tengan una cámara salina, o algunos de ustedes inclusive. Axalta ha sido certificado, la norma 1705 en la parte de la cámara salina, y hacemos las pruebas a nuestros clientes. Pero no sé si ahorita ya esté habilitada la cámara salina, Jorge. ¿Tú sabes? Ya está habilitada para las pruebas, porque tuvimos tenemos equipos nuevos, también hay que presumirlos, ¿verdad? Entonces, ya está habilitada para que hagamos las pruebas. Igual, una tabla de temperatura contra datos de densidad. Igual son datos específicos para la cámara salina. Excelente. Entonces, a partir del viernes, todas sus placas para cámara salina. La posición de las muestras en la cámara salina es un diseño especial para que la humedad no caiga sobre las placas específicamente, y que las placas todas tengan la condición donde la niebla salina pueda ser homogénea dentro de ellas, porque se meten n número de pruebas. Entonces tenemos que asegurar que todas las piezas que van adentro que tengan la exposición adecuada. Como lo vemos aquí, a menos que se indique lo contrario, las muestras deben estar soportadas o suspendidas en la superficie de interés en un ángulo de entre 15 y 30 grados desde la vertical. Las muestras no deben estar en contacto entre sí, ni con ningún material metálico o cualquier material capaz de actuar como un catalizador. Si las muestras son tocadas entre sí, la prueba nos va a dar resultados falsos o no va a servir. Cada muestra debe colocarse para permitir la exposición sin restricciones a la neblina. La solución salina de una muestra no debe gotear sobre ninguna otra muestra. De hecho, por eso tiene esta forma curva, para que la niebla, cuando va condensándose en esta parte, escurra hacia los lados y no hacia las piezas. El método de ensayo estándar, la D 1654-24, método estándar para la evaluación de muestras pintadas o recubiertas sometidas a ambientes corrosivos. Nosotros en Axalta usamos para marcar la pieza este tipo de herramienta de torno con una punta muy dura, y también usamos este tipo de lápiz con punta de tuxteno para marcar las placas o las piezas. Se puede usar hoja circular motorizada u otros tipos, pero por seguridad en Axalta no se utilizan. Los especímenes de prueba de acuerdo con uno más de los siguientes métodos. Aquí están los métodos. La duración de los intervalos de prueba y la evaluación debe ser acordada.
O sea, nunca se deja una muestra a ver cuánto dura. Realmente, porque tenemos una capacidad limitada en la cámara salina, nosotros le preguntamos a ustedes o a los clientes cuál es la duración que estiman. Entonces, en cuanto termina lo acordado, en ese momento termina la prueba y se exponen los resultados. Tenemos 4 procedimientos de evaluación. Es el deslizamiento de óxido para especímenes grabados. Aquí está donde está grabando la pieza. Evaluación de áreas no grabadas. Evaluación de bordes no protegidos. Cuando hacemos una muestra, nosotros protegemos los bordes. Los bordes de una placa o de una pieza o de una geometría de este tipo, normalmente los bordes no alcanzan los espesores que a veces requerimos. Es donde más difícil se deposita la pintura. Entonces se protegen para no medirlos, pero hay clientes que requieren que se midan esas áreas, entonces se hace el procedimiento C con la evaluación de bordes no protegidos, no le ponemos cinta. Y el procedimiento de evaluación de áreas formadas, quiero decir evaluación de geometrías distintas a una placa. El procedimiento A, evaluación del deslizamiento de óxido para especímenes grabados, se hace en varios métodos. El primer método es con raspado, se raspa vigorosamente el recubrimiento con espátula. El método 2 de cuchillo, se retira el recubrimiento suelto levantado con un cuchillo, aquí se le pasa un cuchillo. El método 3 utiliza un removedor de pintura. El método 4 utiliza aire comprimido en esta zona para desprender la pintura. Y el método 5, una limpiadora a presión, una Karcher, para desprender el recubrimiento y hacer la medición. El rating o la calificación se hace de la medición el corte que se le hace, el trazo que se le hace a la placa, se discriminan 3 milímetros de cada lado y se hace una medición de la oxidación hacia los lados del corte. Se hacen 6 mediciones y se obtiene el promedio y se hace una medición del ancho del corte para después discriminarlo. Entonces nos dice que este es el promedio de las mediciones, de las 6 mediciones, menos el ancho del corte entre 2. Esto nos va a dar un resultado que nosotros debemos cotejar contra esta tabla que tenemos aquí a la derecha. ¿Sí? ¿Alguna duda? Es lo bueno de ser el último, que ya todos se quieren ir ahí, ya hay preguntas. Es más, se le quedan viendo feo al que pregunta, ¿verdad? No, ya que no pregunta. ¿Qué es lo que vamos a informar? Por cada recubrimiento probado, toda información pertinente respecto a la realización de cada prueba de corrosión, según lo prescrito en especificaciones para cada prueba, métodos de raspado, corte, formación o combinación de los mismos o muestras de prueba, método de eliminación de recubrimiento suelto y corrosión por óxido. Este es un ejemplo de cómo corre la corrosión en pruebas a 0 horas, a 504 horas, son diferentes recubrimientos, a 1008 horas, a 1512 horas y 2016 horas, cómo la corrosión ha avanzado en cada una de las pruebas. La D3359, métodos de prueba estándar para calificar la adhesión mediante la prueba de cinta. Bien importante es que el método A, que es es para espesores arriba de 5 milésimas. Tenemos método A, ahorita regreso, y método B. En el método B son espesores menos desde 1 a 1.99 milésimas. Ahorita lo describimos, si me equivoco en algo, igual me corrigen, por favor. El método A de prueba, utilizamos una cinta que tenga una resistencia de 6.34 a 7 newtons sobre centímetro. Tenemos que asegurarnos que nuestro proveedor nos dé un certificado donde nos diga que tiene esta resistencia el adhesivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos una cruz de Hatch. Lo que vamos a hacer es pegar la cinta en una aproximada de 4 centímetros y vamos a… la cinta pareciera que cambia de color,
Realmente cuando se humecta con el adhesivo y la pieza, sí toma una tonalidad distinta. Tenemos que asegurarnos que sea homogénea. Si no es homogénea, quiere decir que tiene burbujas y hay que eliminar esas burbujas de aire con una goma de lápiz, con algo. Tenemos que asegurarnos que no quede ninguna burbuja en la parte del adhesivo. Se jala intempestivamente a 180 grados el adhesivo y puede ser que desprenda o no desprenda el recubrimiento. Pregunta, ¿esta prueba pasa? ¿Quién dijo que no? A ver, ¿quién? Si mi cliente me pide 0A, ¿pasa o no pasa? Sí pasa. ¿Quién dijo allá las jaulas para gallos? Dicen, 0A, ¿pasa? Pasa. Acuérdense, es lo que me pida mi cliente, lo que me está diciendo aquí la norma, cómo hacer la prueba. Tenemos estos equipos que nos ayudan a hacer los cortes para las pruebas. Y lo que nosotros conocemos típicamente como la uña de gato. Para espesores de 1 milésima y hasta 1.99 se utiliza una separación de los dientes de 1 milímetro. Para pruebas de 2 milésimas hasta 4.9 milésimas se utiliza una separación de 2 milímetros. Igual, se hace la misma prueba y tenemos un marco de referencia donde nos dice en dónde cae nuestra prueba, el resultado de nuestra prueba. Y lo mismo, si cae en 0B y pareciera que uno que dice no va a pasar, pues si el cliente me lo pide así, pues así pasa. Prácticamente el 100%, me parece que el 100% de los recubrimientos diseñados por Axalta, por lo menos en polvo, están preparados para 5B. ¿Qué vamos a reportar? El informe sobre el sustrato empleado, el tipo de recubrimiento y el método de curado se conoce. Eso si es por horno, por IR, etcétera, etcétera. Informe sobre el número de pruebas, su media y rango. Informe del número específico del producto de la cinta utilizada. El fabricante y número de lotes si está disponible. Si la prueba se realiza después de la inmersión, informe las condiciones de inmersión en la cámara salina. Si la prueba se realiza después de la inmersión en la cámara salina. También el ingeniero Héctor, me parece, fue el que habló de estas referencias. El ASTM D71425, método de ensayo estándar para evaluar el grado de ampliamiento de pinturas. Ya nos da un marco de referencia en el cual nos tenemos que apegar para saber cómo vamos a declarar un ampollamiento. Y nos dice, por ejemplo, si es denso, si es SM, medio denso, large patch, medio, y si el tamaño de la ampolla es medio poco, no blister, pequeña, mediana, grande y muy grande. En este caso podríamos declararlo como denso y quizás grande o muy grande, si están de acuerdo. O sea, ahí a lo mejor alguien puede pensar algo diferente. Y la D61008 es una práctica estándar para evaluar el grado de oxidación en superficies de acero pintadas. Igual nos da un marco de referencia en donde yo puedo reportar qué tan denso o qué tanta oxidación presenta una placa o una pieza pintada. Y ya me da también aquí las referencias de cómo lo voy a reportar. ¿Alguna pregunta? Sin que se le queden viendo feo. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Felipe. Ahí están los datos de contacto de Felipe, si gustan contactarlo en algún punto por alguna duda más o algo ya que hayan recuperado un poquito más la pila el día de mañana, siempre pueden contactarlo, ahí está su correo. Bueno, con esta sesión con Felipe damos por concluida nuestras sesiones. La verdad que fue un día muy arduo, pero espero que haya sido de bastante interés y bastante aprendizaje para todos, ya que tanto nosotros preparamos todas estas sesiones con ustedes para que fueran lo más productivas posible, como también
Las preguntas que ustedes hacen nos dan retroalimentación y nos ponen a seguir trabajando con futuras presentaciones. Okay, para la gente que está en línea, esto sería todo. Me gustaría agradecerles por estar escuchándonos, viéndonos durante todo este trayecto, que también es arduo y todo, pero nos agarran de podcast durante su jornada laboral, entonces ahí nos están escuchando. Y muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Muchas gracias. Les reitero, mi nombre es Joel Díaz, yo soy el responsable de Mercadotecnia de parte de Axalta y es para mí un gusto atenderlos, es un gusto organizar junto a todos nuestros socios de negocio, Allianz, Pulver, Gema, Helmut Fischer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros durante la sesión y sobre todo muchas gracias a ustedes que pudieron estar todo el día acompañándonos. Muchas gracias.